Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 7 de mayo, en esta quinta semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa Flavia Domitila, mártir. A fines del siglo I, el Evangelio ya había penetrado en la aristocracia romana. En efecto, se lee en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Se cuenta que en el año 15 de Domiciano, 95 después de Cristo, Flavia Domitila, sobrina por parte de la hermana de Flavio Clemente, que era entonces uno de los cónsules de Roma, junto con muchas otras personas, fue deportada a la isla de Ponza por haber confesado a Cristo. El historiador romano Dione Casio afirma por su parte que el emperador Domiciano le quitó la vida, como a muchos otros, también a Flavio Clemente, a pesar de ser su primo, con la acusación de ateísmo. A los cristianos se les decía ateos por rehusar adorar a los dioses de Roma. Y añade el historiador romano, muchos fueron condenados a muerte y otros a la confiscación de los bienes. Después de medio siglo de vida de la floreciente comunidad cristiana de Roma, todavía se identificaba a los judíos con los cristianos. Flavia Domitila fue pues deportada a la isla de Ponza, en donde sufrió un largo martirio. Longum martyrium duxerat son las palabras que San Jerónimo, quien refiere que la viuda Paola, con ocasión de su viaje a Oriente, pasó a la isla a visitar los lugares en donde vivió la santa. A la escasez de noticias respecto de la patricia romana, que pagó duramente su fidelidad a Cristo, viene en ayuda una legendaria Pasio, no anterior al siglo V, que tiene muchos detalles pero poco seguros. Por ejemplo, se habla de dos eunucos, Nereo y Aquileo, que cuando Domitila se preparaba para el matrimonio con Aureliano, hijo de un cónsul, le hablaron de Cristo y de la belleza de la virginidad, hermana de los ángeles, y la convencieron a renunciar al matrimonio y a cubrirse la cabeza con el cándido velo que distingue a las vírgenes de Dios. El emperador Domiciano, instigado por el novio rechazado, desterró a la joven a la isla, que ya había sido lugar de detención de las hijas de Calígula y de un hijo de Germánico. A Nereo y a Aquileo les correspondió la misma suerte. Aureliano, después de haber tratado de convencer a los dos siervos para que hicieran desistir a Flavia Domitila de su propósito, los hizo decapitar a ambos. Una tentativa de hacer mella en el corazón de la exnovia con una noble de baile terminó con una muerte por agotamiento del mismo Aureliano. Un hermano suyo, para vengar la trágica muerte, hizo quemar la casa de Domitila, que pereció entre el fuego, víctima incontaminada de su amor por Cristo. Aunque sugestiva, la narración parece muy legendaria. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Flavia Domitila, mártir. Y para hoy, jueves 7 de mayo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es jueves eucarístico y sacerdotal. No olvides pasar a visitar al Santísimo en el sagrario, a la parroquia, al templo más cercano, a tu comunidad, a la capilla que tengas cerca de casa. Hoy en la tarde se celebra en todas las parroquias, casi que en todas, la hora santa. Hoy es la cita con el Santísimo Sacramento, pidiéndole que aumente nuestra fe. Hoy, delante del Santísimo, te invito para que no olvides pedir por las vocaciones, que el Señor siga enviando obreros a su mies. Pidamos también hoy por las intenciones del Papa León XIV, de nuestros obispos y de todos los sacerdotes, que tanto necesitamos de las oraciones de ustedes, porque sabemos que ustedes tienen fe y el Señor los escucha. Así es, gracias por esas buenas y santas oraciones. Hoy también vale la pena saber
que la primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y es la continuación del Evangelio de ayer. Hoy los versículos 7 al 21. Y justamente se nos narra cómo se lleva a cabo el primer concilio de la Iglesia Católica, llamado Concilio de Jerusalén, en donde ponen a discusión el tema de la circuncisión de los paganos. Y pues se llega a la conclusión de que si el Señor ha mostrado su espíritu y lo ha compartido a todo el mundo, tanto judíos como no judíos, sin distinción alguna, y ha purificado sus corazones, y que evidentemente la única razón de ser es creer en Jesús y practicar lo que Él nos enseña, sin duda alguna, pues los apóstoles concluyen, juntamente con Pedro, San Pablo, Bernabé, y claro, Santiago, que es el obispo de Jerusalén en aquel tiempo, que no es necesario ponerle tantas cargas a aquellos hermanos. Así es, de tal manera pues que a los paganos no se les moleste tanto, nada más se les pueda prescribir que se abstengan, que dejen por un lado el pecado de la fornicación o de comer lo inmolado a los ídolos que en aquel tiempo se daba, o animales estrangulados que se hacían como sacrificios a los dioses, porque a Dios le desagradaba, lo sabemos. Bueno, y así se llegan a dar las conclusiones de este primer concilio de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén, que es bíblicamente comprobado. Por eso la Iglesia a lo largo de su historia tiene concilios, sínodos, reuniones en donde se ponen de acuerdo para tratar ciertos temas de interés de la realidad que va surgiendo, y de esa manera dar una respuesta como Iglesia a todas aquellas interrogantes que surgen en el plano de la fe, en el plano de la moral, en el plano de la teología, en el plano de todo aquello que supone nuestra espiritualidad. Bueno, así que se nos invita, como decíamos ayer, a la fraternidad, a la unidad, a buscar el diálogo, a que nos pongamos de acuerdo. Y es lo que dice la primera lectura de hoy, que el Espíritu Santo nos ilumine para platicar entre nosotros, para llegar a un consenso. Porque cuando actuamos fuera de la iglesia, cuando actuamos movidos solo por nuestros propios pensamientos o instintos, estamos actuando de forma sectaria, estamos actuando separados de la fe. Y entonces empezamos a vivir lo que Jesús no nos pide. Nos pide la unidad. ¿Y qué hacemos? Nos dispersamos. No vivamos de esa manera. Más bien creamos y confiemos en lo que la Santa Madre Iglesia nos pide y nos propone en su doctrina. Hoy también el Evangelio de San Juan, capítulo 15, es una continuación del Evangelio de ayer. ¿Qué dice Jesús hoy a sus discípulos? Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Hoy Jesús nos invita al mandamiento del amor, a permanecer en el amor. ¿Y cuál es el amor a Cristo? La entrega total de nuestra vida. ¿Ya le entregaste tu vida a Jesús? ¿Ya le entregaste tu corazón a Jesús? ¿Ya le entregaste a tu familia a Jesús? ¿Ya le entregaste tu trabajo, tus estudios, tus actividades diarias a Jesús? Incluso, ¿ya le entregaste tu alma a Jesús? ¿Ya pusiste delante de Él tus pensamientos y sentimientos, tus palabras y acciones? ¿Ya le entregaste a Jesús aquello que te duele, tus temores, tus fragilidades, tus debilidades, tus fracasos, tus miedos más profundos, tus tristezas? ¿Ya le entregaste todo eso a Jesús? ¿Por qué? Porque eso significa amarlo, entregárselo todo por completo, sin quedarnos con nada. Y de esa manera el Señor nos recompensará, y de esa manera estará con nosotros. Amar a Jesús también significa amar al prójimo. Permanezcan en mi amor y cumplan mis mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento y más grande? Amar a Dios y amar al prójimo. Si hacemos eso, sin duda alguna, nuestra salvación estará hecha una realidad. Y eso significa amar al Señor. Cuando el Señor nos dice, cuando me amaste en aquel huérfano, en aquella viuda, el capítulo 25 de San Mateo, cuando me amaste dando de beber al hambriento, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, visitando al enfermo o al preso, sin duda alguna me amaste a mí. Qué hermoso es eso. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver su rostro en el rostro del prójimo. Que el prójimo no es solamente el que sufre, el enfermo y el que está lejos, no. El prójimo lo tengo tan cerca, a mi lado, que nos dé la capacidad de escuchar, la capacidad de comprender, la capacidad de perdonar, la capacidad de ser mejores cada día. Pidámosle eso a Jesús y sin duda nos recompensará. Que el Señor nos bendiga.
Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya. Comparte este audio y hasta mañana.